Muy bien. Y una pequeña reflexión al respecto. Entonces, ¿cómo ustedes definen la preeclampsia, ¿no? ¿Qué es el trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? ¿Cómo lo definimos? Como un gran síndrome, en verdad, ¿no? Que aparece más o menos a partir de la segunda mitad del embarazo, en la semana 20, y que pues su característica principal va a ser la aparición de hipertensión arterial asociado a proteinuria. Estamos, ¿no? O sea, paciente previamente sana que durante su embarazo desarrolla hipertensión arterial y proteinuria a partir de la semana 20, ¿no? O que también puede ser que con todo derecho una paciente obstétrica que tiene una enfermedad ya previa como hipertensión arterial crónica preexistente, pero que durante el curso del embarazo, más o menos a partir de la semana 20, empieza esta hipertensión a descompensarse y se puede asociar igual o mayor proteinuria, porque la hipertensión arterial crónica per se produce daño renal y pérdida de proteínas, pero a menor escala, ¿no? Siempre la severidad de la preeclampsia ha tenido que ver con severidad de la hipertensión y con severidad de la proteinuria. O sea, la preeclampsia severa, la severidad tiene que ver con mayor hipertensión y con mayor proteinuria. Generalmente coexisten las dos, pero en algunas oportunidades solo puede encontrarse una. Paciente que no hace mucha hipertensión arterial, pero que está muy edematosa, ¿no? Y cuando le miden la proteinuria está perdiendo más de 3 gramos al día de proteínas en orina de 24 horas por litro, ¿correcto? Hasta 5 gramos en rango nefrótico, o viceversa, ¿no? Pacientes que tienen poca proteinuria, una cruz, 500 o 0.5 gramos por litro en orina de 24 horas, pero que tiene gran hipertensión arterial, ¿no? Generalmente siempre está más o menos yendo así. Entonces, a nosotros no nos tiene que distraer la atención el hecho de que no coexistan las dos, ¿correcto? O a veces las dos existen, pero no marcadamente, y hay otros órganos blancos que están disfuncionando, por ejemplo, ¿no? Pacientes que no tienen mucha proteinuria ni tampoco mucha hipertensión, pero de pronto convulsionan, ¿no? Y hacen eclampsia. Pacientes que no tienen mucha proteinuria ni mucha hipertensión, pero de pronto hacen plaquetopenia y elevan transaminasas. Hacen hemólisis e hiperbilirubinemia e ictericia. Entonces, los órganos blancos de la preeclampsia, como vamos a ver acá, generalmente estamos acostumbrados. Bueno, órgano blanco de la preeclampsia, claro, pues, ¿no? El riñón, el hígado, el cerebro, eso es lo macro, eso es lo grande, lo grosero, ¿no? Donde generalmente vamos a ver, pero ustedes tienen que tomar en cuenta que la patogénesis de la preeclampsia, el órgano blanco, ¿cuál es? El más chiquito. Es el endotelio, ¿verdad? O sea, la capa íntima de los vasos sanguíneos, de las arterias, ¿correcto? Ahí se genera el daño materno, ahí empieza el daño materno. ¿Y hay algún lugar donde no haya endotelio en el cuerpo? O sea, simplemente no habrá endotelio a donde no llegue un vaso sanguíneo, ¿correcto? Entonces, en toda nuestra economía, en todo nuestro cuerpo, van a encontrar ustedes endotelio, lo que significa que donde hay endotelio puede convertirse en un órgano blanco, que generalmente el daño macro, clínico, diagnosticable, sindrómico, se sucede en estos órganos diana, como el hígado, el riñón y el cerebro, eso es generalmente, pero tenemos desprendimiento de retina, tenemos edema de papila, tenemos infartos cerebrales, tenemos disfunción miocardia por isquemia, tenemos injuria pulmonar. Hematológicamente no solo tenemos plaquetopenia, sino prolongación de los tiempos de coagulación, trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Entonces todo su medio interno se altera. ¿Por qué?
porque su patogénesis, el daño primario es sobre el endotelio vascular de la mamá, ¿correcto? Entonces, con respecto a lo que es prevención, ¿por qué la prevención entonces en cualquier, o sea, lo que nosotros tratamos o se ha tratado desde sus inicios del descubrimiento de la enfermedad es la búsqueda cómo evitar la enfermedad? Pero la mayor limitante ha sido que su patogénesis hasta ahora no está bien explicada. O sea, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Cómo es que se forma la enfermedad? Hasta ahora no está claro, ¿correcto? Hay muchísimos hipótesis, postulados, suposiciones, pero nada de eso está bien establecido, porque en el momento que se establezca eso, fácil, en ese momento pues se desarrolla las medidas que pudieran desarrollarse en miras a la prevención, ¿correcto? Pero lo que sí se sospecha, y está claramente, es que tiene que ver con la presencia del trofoblasto, ¿no? El trofoblasto es la membranita esta donde se va a crecer a futura placenta y que va a estar en contacto íntimo pues con esta capa funcional del útero, ¿correcto? Que es el endometrio, ¿no? Entonces, en la patogénesis, ¿qué tenemos? Generalmente, ¿cuál es la parte fisiológica? En lo que es intensivos es importantísimo saber lo normal, lo que es funcionalmente esperable, normal. ¿Qué sucede durante la implantación, no? Y la formación del trofoblasto. Nosotros en el útero, que está irrigado por las arterias uterinas, principalmente ramas de la arteria hipogástrica o de la ilíaca interna, se va a ramificar, se va a ir cada vez haciendo más delgada, tratando de irrigar las capas más íntimas del útero, ¿no? Empieza entrando por la parte más externa del útero, penetra el miometrio y se va al endometrio con ramas mucho más pequeñas que se llaman arcuatas, a ese nivel, ¿no? Y las arcuatas se dividen en dos tipos de arterias, unas que van a irrigar, en dos tipos de arterias que van a irrigar en general el endometrio. Uno, que va a irrigar la capa basal del endometrio, que no hay mayor problema ahí, y otras arterias pequeñas modificadas que van a irrigar, ¿qué cosa? La capa funcional del endometrio. Esa capa funcional que cíclicamente se desprende y da la menstruación, ahí hay unas arterias especializadas que se llaman arterias espirales, ¿no? Pero bueno, no pasa nada mientras la mujer no se embaraza y no tiene allí una implantación. En el momento que sucede la implantación va a haber una modificación sobre esas arterias espirales. Normalmente nosotros el componente del control vasogénico es un control neurovegetativo, ¿no? Nuestro eje neuroendocrino, de una manera vegetativa, o sea, de una manera no pensante, de una manera no consciente, regula el tono vasogénico, ¿no? Pues si hace frío, nosotros nos comprimimos y tratamos de preservar el calor. Si tenemos sed, se comprimen las arterias para mantener la presión arterial. Si hace mucho calor, el sistema neurovasogénico se vasodilata y perdemos calor. Y así, entonces todo eso es un sistema consciente gobernado por nuestro sistema nervioso central. Pero en estas arterias espiraladas que están en la capa endometrial funcional, también son gobernadas por el sistema endocrino neurovegetativo de la madre. ¿Qué va a suceder cuando se va a implantar el endometrio, el trofoblasto? ¿Qué es lo que va a suceder? Una modificación sobre ese control. Hay una modificación sobre ese control, ¿no? Que empieza como hay un deterioro en la remodelación de las arterias espirales uterinas. Esa es la primera, y eso es normal, ¿ah? Luego, una reducción en la perfusión placentaria, ¿no? Luego, un incremento en la producción de factores angiogénicos y final daño en la célula endotelial materna. Entonces, hasta lo primero, deterioro en la remodelación de las arterias espirales uterinas, eso es normal. O sea, va a haber una remodelación que va a favorecer ¿qué? Que va a favorecer que la placenta, la futura placenta tenga una cantidad adecuada de flujo sanguíneo.
Entonces, el control vasogénico de esas arterias no lo va a tener la madre, lo va a tener la futura placenta. ¿Qué sucede en la preeclampsia? Que va a haber un deterioro de esa remodelación, de esa capacidad de la placenta para modificar esa remodelación, va a ser alterado. Luego, si no sucede esa remodelación, lo que va a pasar es que no va a haber un flujo sanguíneo adecuado y me va a llevar a una reducción de la perfusión placentaria, o sea, a una irrigación insuficiente de sangre de esa placenta, ¿no? Eso me va a llevar obviamente una respuesta por parte de la placenta, que va a ser un incremento de la producción de factores angiogénicos. O sea, le va a decir, bueno, como no me llega, entonces a través de mensajeros y receptores le va a decir, yo estoy recibiendo muy poca sangre. Y finalmente, como no hay una respuesta adecuada, viene el daño de la célula endotelial materna, ¿no? Y ahí es donde se desencadena toda la enfermedad, ¿no? ¿En qué momento se da esto? Pues muchos dicen en los postulados que esto se da en el primer trimestre, ¿no? De ahí van a hacer una serie de estudios para adelante que vamos a ver adelante, ¿no? Ahora, hay enfermedades maternas que podrían incrementar el riesgo, ¿no? ¿Qué enfermedades maternas pueden incrementar este riesgo? Están relacionadas. Una, por ejemplo, es la hipertensión arterial, ¿no? Si una paciente es hipertensa previamente antes de una gestación, esta paciente tiene mayor riesgo de hacer preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo. Si además tiene insuficiencia renal, o es obesa, o tiene resistencia a la insulina, o ya es diabética, o tiene alguna trombofilia genética o adquirida, o sea que tiene el riesgo de hacer trombosis, todo este grupo de pacientes, todo este grupo de patologías que pudieran estar presentes en una paciente, incrementan el riesgo de hacer durante su gestación preeclampsia. Entonces, ¿esto dónde se va a anotar? ¿Dónde se va a registrar? En la primera consulta, en el primer contacto que tenga la paciente que va a su control con el profesional, ¿correcto? Entonces, si ustedes quieren prevenir preeclampsia, si ustedes quieren prevenir trastornos hipertensivos del embarazo, tienen que empezar haciendo una buena anotación, un buen registro de la primera entrevista, ¿correcto? Porque estas enfermedades, muchos estudios que vamos a ver más adelante, ya han demostrado una relación directa con el desarrollo de la enfermedad. Y hablando de prevención, pues, ¿por qué tanto esfuerzo para poder tratar esta enfermedad o prevenir esta enfermedad? Porque tiene, pues, obviamente, indiscutiblemente una alta morbimortalidad, ¿no? Y si la paciente no fallece, tiene una morbilidad extrema, o sea, tiene una disfunción de órganos extremo que la conlleva muchas veces a la unidad crítica y que le deja una pésima calidad de vida. Me decía mi residente la vez pasada, feliz, no, qué bueno doctor, me dice, ya el riñón empezó a orinar y ya la creatinina ya está bajando, ya va a salir de diálisis. Y bueno, la primera buena noticia es que no se murió, estaba grave y no se murió. Y la segunda buena noticia es que la morbilidad que le había quedado una insuficiencia renal en hemodiálisis después de 3 semanas en diálisis continua, recién el riñón estaba despertando. Pero lo que no sabía él es que esa mujer había perdido por lo menos el 75% de la función renal para siempre. Como el riñón es noble y le basta el 25% para poder funcionar, ese 25% que había recuperado le servía para orinar y para filtrar urea y creatinina por ahora. Pero ustedes tienen que tomar en cuenta que a los 40 años de edad, de manera normal, esperable, viene el proceso del envejecimiento. Y cuando uno envejece, empieza a perder el 1% de la capacidad de la función renal. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pues la mala noticia que tú no sabes es que esa mujer de los 50 años no tendrá riñón. Y hablando de 50 años, pues, viendo cada vez que la esperanza de vida en la población es mayor, estamos hablando de gente relativamente joven. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá?
en que temporalmente le hemos devuelto una calidad de vida, pero que no es definitiva, sino que es temporal, porque esta paciente que hoy se ha recuperado, de acá a 20 años más no tendrá riñón. Claro, siempre y cuando no haga una enfermedad parecida en la cual el deterioro sea más rápido, ¿no? Entonces, si esta mujer no se llega a enfermar más que de alguna patología que enferme al riñón, esta mujer en 20 tiene esperanza de vida funcional renal unos 20 años. ¿Y luego qué? Entonces, esto nos lleva nuevamente a la reflexión en que tenemos que ser más incisivos en la prevención para evitar que esta patología lleve pues a dañar un órgano y que le dé una recuperación temporal y una esperanza de vida corta, con la cual la calidad de vida de esta paciente definitivamente no va a ser la misma nunca más. Bueno, aparte de eso, de la morbimortalidad perinatal, obviamente lo mejor, y escuchaba al doctor de la Peña, que se puede hacer en estos casos y que es muy discutido y poco aceptado, es que se tiene que entender que la única forma de acabar con la enfermedad de una vez presentada es terminar con el embarazo. Eso es lo único que hasta ahora ha funcionado. ¿Para qué? Para evitar la disfunción multiorgánica. La cuestión es que todos lo sabemos y todos lo aceptamos. Lo que no se ha definido bien es el tiempo, en qué momento. Entonces todo el mundo aquí hemos tenido una paciente con preeclampsia leve y luego severa, y luego con 29 semanas, para ponerlo más difícil, y el bebito con 900 a 1000 gramos. Y dos cosas: una es que hay todo para recibir al bebé, pero ya es el embarazo número 5, todos perdidos y el único bebé. O sea, la cosa es muy difícil muchas veces, ¿no? O a veces, y no hay camas en neonatología. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno? Pues si tiene 35 semanas y hace preeclampsia y hay camas en neonatología, fácil, ¿no? Entonces, el momento, todos sabemos que se debe terminar con el embarazo. El momento, ¿cuál es el momento? El momento es cuando haya disfunción de órgano blanco. Y no interesa para nada en ese momento, si estamos pensando salvarle la vida a la madre y librarla de morbilidades, cuál es el pronóstico del bebé. Parece cruel, pero si queremos salvar la vida a la paciente, o sea, evitar la mortalidad y evitar la morbilidad, porque a veces dicen, oye, por las puras veces no se murió, no se complicó. Pero la morbilidad es cruenta. Les acabo de contar el caso renal, ¿no? Entonces, si queremos evitar esto, tenemos que saber elegir el momento, ¿ya? Obviamente, esto va a conllevar a que haya muchos casos de prematuridad, ¿no? Y de muerte perinatal, obviamente, morbimortalidad perinatal. Ese es el otro lado, el otro extremo, que nosotros no lo vemos, pero que sí lo ven los colegas pediatras y neonatólogos, ¿no? Y que también es un motivo de preocupación, obviamente, ¿no? Entonces, la búsqueda de una intervención que pueda prevenir la hipertensión inducida por el embarazo tendrá un impacto significativo en la salud materno-perinatal. Nosotros también queremos que todo eso mejore, ¿no? Pero por ahora estamos abocados a salvarle la vida a la madre y a mantener su calidad de vida, ¿no? Ya no es solo salvarle la vida, sino mantener su calidad de vida, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pues lo mejor es tener una unidad de cuidados intensivos obstétrica en cada hospital y en cada policlínica. Entonces lo mejor es prevenir, definitivamente, ¿no? Sobre esto de prevención hay muchísimos ensayos clínicos, muchos estudios que se han desarrollado para ver cuál realmente es la medida más eficaz, ¿no? Pero hasta ahora no se ha encontrado una medida eficaz que pueda permitir una prevención adecuada. Bueno, y esto es razonable, dado que es muy compleja su patogénesis
y tiene muchas etiologías probables, ¿no? Lo cual pues hace muy difícil realmente de que uno tenga una medida o una sola medida que pueda decir, bueno, esta medida si tú la instauras en tu centro o en tu policlínico va a servir. Si nosotros tenemos un cuidado minucioso antes del parto, que se está hablando del control prenatal, ¿no? Y se sigue a las pacientes de alto riesgo, se podrá tener pues la posibilidad de que nosotros podamos detectar signos tempranos de la preeclampsia, ¿no? Y poder establecer scores. Hasta ahora no tenemos un score. Si usted va al cardiólogo y lleva a su papá ahí con un infarto, el cardiólogo al toque hace un score y dice, bueno, el pronóstico, la posibilidad, si el paciente baja de peso, si el paciente no come grasas, si el paciente hace ejercicios. Ahorita, tal como está, tiene una mortalidad del 60% de acá a 5 años. Pero si usted corrige estos factores de riesgo, usted tiene una sobrevida de acá a 25 años, le aseguro que no va a tener tales problemas. En obstetricia, ¿existen esos scores? Yo les pregunto. No tenemos. Usted va al endocrinólogo con diabetes y le saca la medida de insulina, le mide una serie de... Usted le dice, si usted corrige esto, usted va a poder ver, usted no va a tener diabetes. Y si no corrige, usted de acá a 5 años tendrá una pésima calidad de vida. Todos manejan scores. Nosotros no tenemos scores hasta ahora. Hasta eso ha sido difícil, ¿no? Entonces, en la medida que haya un score que pueda predecir el pronóstico y la mortalidad, va a ser mucho más sencillo hacer una tabla para toma de decisiones. Hasta ahora, definitivamente, en lo que hay consenso es que la preeclampsia no puede ser prevenible. No hay una sola medida que diga, bueno, vamos a evitar que esta mujer que tiene alto riesgo pueda hacer preeclampsia. Bueno, ¿y para qué estamos hablando? Si no se sabe, diga que no hay prevención y vámonos, pues, ¿no? Porque hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que pueden ayudar, ¿no? ¿Y cuáles son esas otras cosas? Poder identificar factores asociados para que incremente el riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Y aquí es donde entramos a tallar todos aquellos profesionales de la salud que tenemos el primer contacto, ¿no? En el policlínico, en el centro de salud, en el hospital de primer nivel o en el instituto. Poder evaluar qué pacientes que está llegando a nuestra primera cita podría tener el riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Uno es la nuliparidad. O sea, mujer que por primera vez se embaraza. La otra es el antecedente previo de haber tenido preeclampsia en un parto anterior. Si la paciente tiene más de 40 años o menos de 18 años. Si tiene historia familiar de preeclampsia, la mamá, las hermanas. Si tiene hipertensión arterial crónica. Si tiene enfermedad renal crónica. Ahora las enfermedades subyacentes como la diabetes, la enfermedad del riñón, el cáncer incluso, el HIV, el SIDA, están tan bien controladas por estos profesionales que las pacientes hacen su vida casi normal y hacen su vida también reproductiva también casi normal y se embarazan. Pacientes con enfermedades autoinmunes, con lupus por ejemplo, con vasculitis. Ustedes van a ver que va a llegar a su control una paciente que tiene historia de toma de corticoides, con quimioterapias y está embarazada. Entonces uno tiene que prepararse para eso y no decir, ¿por qué te embarazaste? ¿Quién eres tú para decirme por qué me he embarazado, no? Lo que uno dice es eso porque no sabe qué hacer. Y debe ser al revés, ¿no? Debe preocuparnos a ver cómo enfrentar a estas pacientes con un cuidado especial, ¿no? El síndrome antifosfolipídico, que son trombofilias, obviamente, ¿no? Que conlleva el riesgo de trombosis. Pacientes que puedan tener el antecedente de eso, mucho cuidado.
O de repente ustedes se hacen el diagnóstico, pacientes que pierden y pierden y pierden sus embarazos, entonces hay que tener la sospecha de que esa paciente puede tener una trombofilia, un síndrome antifosfolipídico, y puedan ustedes reconocer este problema y derivarlo a un especialista para que haga el estudio respectivo. Enfermedad del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, como la vasculitis, como el síndrome Sjögren, ¿no? La diabetes mellitus, ¿no? El embarazo múltiple, el índice de masa corporal alto, las gorritas, pacientes obesos, ¿no? Hoy en día ese es un problema de salud pública, la obesidad es un problema de salud pública, ya no es donde los gringos, de los japoneses, ¿no? Es un problema de acá de Latinoamérica, ¿no? La gente cada vez tiene vicios al alimentarse y es muy sedentaria, que con mucha facilidad conlleva pues a tener sobrepeso, ¿no? Raza negra, ¿no? Si han cambiado de pareja y esta nueva pareja tiene la historia familiar de que con su antigua pareja tuvo esta señora preeclampsia, ¿no? O en caso de retardo del crecimiento intrauterino, puede llevar a la sospecha también. No le escucho. ¿Se refiere a mal patrón? No. Estamos viendo los riesgos que puedan favorecer el desarrollo de preeclampsia. Entonces, si una mujer viene con su nuevo embarazo de una nueva pareja, o sea, una mujer que podamos saber tiene una vida obstétrica sana, ¿no? Pero dice, bueno, estoy embarazada y es de una nueva pareja. Hay que preguntarle, ¿y su pareja tenía una antigua pareja en la cual ha tenido embarazo? Sí. Le puedo preguntar si esta pareja antigua ha tenido preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo o ha tenido alguna complicación de su embarazo, y si el señor que está ahí dice no, bueno, pero dice sí, entonces si dice sí, si la pareja de este hombre tuvo preeclampsia, entonces hay que advertir que en esta pareja que tiene ahora puede desarrollar preeclampsia. Ese es el riesgo que estamos viendo. No sé si se entendió. ¿Está bien? Lo que estamos viendo acá son factores, no son causantes, ¿ah? Algo que mis residentes confunden, ¿no? Tiene esto, causa acá, no hay causa-efecto. Son factores asociados que pueden incrementar el riesgo de preeclampsia. Entonces, son factores que ustedes los identifican para clasificar grupos de pacientes. Porque ustedes en ese momento que evalúan van a clasificar grupos de pacientes. Este es de alto riesgo, este es de bajo riesgo o no tiene riesgo. Entonces, todo esto es lo que ustedes tienen que registrar en su historia clínica en el momento en que se entrevistan con el paciente en su primera entrevista, ¿no? Con el fin de evitar la hipertensión inducida por el embarazo, se han probado no solo el hecho, o se han investigado no solo el hecho de cómo es que es la patogénesis, de cómo es que hay factores de riesgo asociados que pueden incrementar la incidencia de preeclampsia, sino que se han probado drogas, se han probado medicamentos, ¿no? Y una de las más estudiadas es la aspirina, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Que la aspirina puede reducir la incidencia de preeclampsia, que la aspirina puede reducir la gravedad de la preeclampsia, o sea, que una mujer preeclántica que recibe aspirina pueda que no desarrolle la preeclampsia que tiene leve a severa, ¿no?
que la aspirina puede reducir en las mujeres que van a hacer preeclampsia de manera temprana, puede alejar o retardar la aparición de la preeclampsia. Por ejemplo, ¿no? Que la aspirina reduce la tasa de partos prematuros, que la aspirina reduce la tasa de pequeños para la edad gestacional, de recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Entonces, todas estas cosas han sido atribuidas a la aspirina y viene estudiada desde los años 70, ¿no? Década 70, década 80, década 90, década 2000 y estamos ahora en el 2013, ¿no? Para poder recién tener más o menos una idea de que todas estas creencias, pues, algunas veces fundamentadas y otras en estudios aleatorios, han dicho que la aspirina realmente solo se recomienda en los pacientes que tienen muy alto riesgo de desarrollar preeclampsia, nada más, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar en adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, como antiagregante plaquetario, la aspirina ha sido estudiada tanto para prevenir como para evitar la progresión de la preeclampsia, de leve a severa. Se estudiaron ahí 35.000 pacientes, ¿no? Los resultados mostraron una discreta disminución del riesgo de desarrollar preeclampsia en aquellos pacientes que tuvieron riesgo de moderado a severo, ¿no? Y redujo entre el 10 y 15% el riesgo de preeclampsia y de otras complicaciones como retardo del crecimiento intrauterino y parto prematuro. Eso fue en la década de los 70. Decía que baja dosis es segura en la gestación, porque también había cuánto de la dosis se le daba. Ese era un problema. ¿En qué momento del embarazo se le daba? Esa era otra pregunta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decían? Que era una estrategia razonable, dado que los pacientes si se le da a los pacientes con riesgo alto a moderado. Entonces, los estudios iniciales en mujeres con alto riesgo empezaron en los años 80, ¿no? Pero, ¿con qué visión? Evitar el desarrollo de preeclampsia. Y aquí viene uno de los primeros estudios, ¿no? Fue hecho en una revista importantísima hasta el día de hoy, Lancet, ¿no? Donde dice que baja dosis de aspirina previene la hipertensión inducida por el embarazo y preeclampsia, y en las pacientes embarazadas por primera vez y que eran sensibles a la angiotensina. Y vamos a hacer un poquito de historia acá. ¿Por qué era el estudio así? Se dan cuenta, como dice, baja dosis de aspirina previene la hipertensión inducida por el embarazo y la preeclampsia. Eran dos entidades distintas hasta entonces. Estamos hablando del año 80. Este estudio fue publicado en el año 1986, ¿no? Ustedes ahora, el doctor acaba de decir, es un solo síndrome, pero miren cómo eran los enfoques, cómo era más o menos la definición, cómo se apreciaba la enfermedad. Una cosa era la hipertensión inducida por el embarazo y otra cosa era la preeclampsia. ¿Y cómo hicieron para poder organizar este estudio? Dijeron, bueno, ¿y a quién ponemos acá? Bueno, los factores de riesgo asociados que acabo de leerles en la diapositiva anterior aún no habían sido determinados. Entonces, ¿quiénes son las mujeres que tienen riesgo de hacer preeclampsia? Pero le hacemos una prueba, pues, ¿no? Le seleccionaron gestantes por primera vez y le hacían una prueba de sensibilidad a la angiotensina. La angiotensina es una enzima que se libera funcionalmente en el riñón. Su función es ser un potente vasoconstrictor, o sea, nuestra presión arterial es gracias a la angiotensina. El vaso se contrae en rango promedio para mantener la presión arterial en los rangos que el cuerpo lo necesita, ¿no? Por eso es que los hipertensos primarios, las personas adultas mayores que hacen hipertensión arterial, toman captopril, porque el captopril inhibe la función de la angiotensina, haciendo que la presión caiga, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Para clasificar a estos pacientes,
les infundieron angiotensina. Y entonces, aquellas pacientes que necesitaban por lo menos hasta 20 unidades de angiotensina para elevar su presión, les decían no respondedoras. Pero las pacientes que respondían con menos de 8 unidades y elevaban su presión, le decían, esta paciente a futuro va a ser preeclampsia. Y eso fue cierto, ¿no? Entonces, así comenzó, o sea, no era nada sencillo ver qué mujer tenía riesgo de hacer preeclampsia, ¿no? Y entonces comenzaron al azar, juntaron mujeres gestantes, primera gestación, y dijeron, bueno, vamos, a este grupo le infundimos y a este no. Y ahí clasificaron, ¿no? Y al grupo que dio positivo le comenzaron a dar aspirina, pues, ¿no? Y en su estudio, ¿qué resultó? De que las pacientes que recibieron aspirina, cuya prueba fue positiva, se redujo el riesgo de que la enfermedad aparezca tempranamente. O sea, de que al grupo que le dieron la aspirina hizo preeclampsia, pero la hizo tardíamente, en las últimas semanas de su embarazo. El grupo que no recibió lo hizo tempranamente, ¿no? Después de la semana 20. Además, se logró de que muchas de las pacientes que recibieron la prueba, que fueron positivas, nunca desarrollaron preeclampsia. Entonces la conclusión fue de que la aspirina, pues efectivamente sí protege, ¿no? Luego viene en el año 89 el efecto de bajas dosis de aspirina en la generación materna y fetal de tromboxano, en cuyos pacientes tienen riesgo de hacer hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, este estudio fue más científico, porque ¿qué es lo que hace la aspirina? La aspirina tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Cómo logra su efecto antiinflamatorio la aspirina? A través del grupo del control de la ciclooxigenasa. En otras palabras, lo que hace que los vasos sanguíneos se contraigan o se dilaten es unas enzimas que se llaman tromboxano y prostaciclina. Y tienen dos acciones contrarias. El tromboxano contrae y la prostaciclina dilata. Cuando yo les hablaba de la angiogénesis en el trofoblasto, ¿qué es lo que hace el trofoblasto? Inhibe el tromboxano y favorece la prostaciclina. Mejor dicho, evita que las arterias espirales se contraigan y favorece que se dilaten. Es lo que hace el trofoblasto, ¿no? En la preeclampsia el trofoblasto pierde esa capacidad de control. ¿Y quién se lo devuelve? La aspirina. ¿Cómo? Evitando que se forme tromboxano y favoreciendo, no favorece, sino que a dosis bajas permite que la prostaciclina siga produciéndose, porque dosis altas de aspirina inhibe los dos, tanto el tromboxano como la prostaciclina, ¿no? Entonces, el problema primero eran las dosis, pero luego se dieron cuenta que en dosis bajas evitaban el tromboxano y dejaban libre a la prostaciclina. Por lo tanto, se equiparaba, tromboxano a prostaciclina se equiparaba. Obviamente, en este estudio encontraron respuesta favorable. ¿A qué? Que efectivamente midieron tromboxano, se dieron ese trabajo de medir el tromboxano en las pacientes que recibieron aspirina y sí, bajó los niveles séricos de tromboxano. Y se mantuvieron los niveles séricos de prostaciclina. Entonces dijeron, sí, efectivamente, dosis baja de aspirina no afecta a la prostaciclina, por lo tanto no hace daño a la madre. ¿Y qué dosis eran dosis bajas? Más o menos entre 60 miligramos y 150 miligramos. ¿Correcto? Vamos afinando la idea, estamos haciendo una historia sobre el uso de la aspirina. Luego, en el año 85 también por ahí, hubo un estudio que se llamaba Prevención de la Preeclampsia con terapia antiagregante temprana. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué momento damos la aspirina? Primero era si la aspirina servía o no servía. Primer estudio. Sí sirve, dijeron, ¿no? Segundo estudio. ¿La aspirina a qué dosis?
dosis bajas, dijeron, sirve, sí protege y es segura, porque inhibe el tromboxano y no hace y permite a la prostacyclina seguir su curso normal. Entonces, sí, dosis bajas. Y luego dicen, pero ¿y en qué momento la damos? Esa es la otra interrogante, ¿no?, que se hacían los científicos. ¿En qué momento la damos del embarazo? ¿Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, antes de que se embarace? ¿Cuándo lo damos? Entonces viene este estudio, ¿no? Y ese estudio lo que dice, compara grupos, pues, ¿no? Mujeres que recibieron el tercer trimestre, segundo trimestre, primer trimestre, y que no recibieron. Lo único que concluye este estudio es que la terapia antiplaquetaria, o sea, de aspirina, si se da de manera temprana en la gestación en pacientes de alto riesgo, las protege contra la aparición de preeclampsia severa y que evita el retardo del crecimiento intrauterino de los recién nacidos. O sea, no habían pequeños para edad gestacional, ¿no? Y aquí han participado miles de pacientes en grupos pequeños de estudio, ¿no? Y todos, algunos recibían 60, otras 75, otras 150, unas en la semana 12, otras en la semana 16, para después sacar un consenso del promedio, ¿no? Entonces, luego el otro estudio ya publicado ya a partir de los años 90, incluyeron gestantes. Ya dijeron, en este estudio previo, donde dice que el uso de la aspirina previene la hipertensión inducida por el embarazo y baja la tasa de tromboxano y mejora la prostacyclina, concluyeron en este estudio de que las pacientes que tenían bajo riesgo de hacer preeclampsia no se justificaba el uso de esto, porque a ellos, en el grupo que habían estudiado, no tenían ningún beneficio, o sea, no se beneficiaban. Entonces, inicialmente le daban a todas las mujeres para prevenir preeclampsia, pero luego dijeron no tiene ningún sentido, porque las mujeres de bajo riesgo no tiene ningún sentido de que se les dé aspirina. Por lo tanto, los estudios que se hicieron a partir de los años 90 solo incluyeron a mujeres que se embarazaban y que se convertían y que tenían riesgo moderado o alto para hacer preeclampsia, ¿no? Los resultados no mostraron una significativa reducción en la incidencia de preeclampsia con baja dosis de aspirina. ¿Qué cambia acá el concepto y los hallazgos de los primeros estudios? Es que los estudios, en la medida que pasaban los años, se volvían más rigurosos científicamente, ¿no? Comenzaron a hacerse estudios doble ciego, controlados y randomizados, ¿correcto? O sea, eran técnicamente y estadísticamente su análisis más estricto. En el año 93, Lancet publica un estudio que dice que baja dosis de aspirina previene como prevención y tratamiento del retardo del crecimiento intrauterino y la aparición de hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Fue un estudio italiano, ¿no? Esto fue un metaanálisis en realidad. Y ellos comienzan, este es el primer estudio estadístico con técnicas estadísticas muy rigurosas, que empiezan a encontrar que realmente los grupos estudiados no tenían realmente diferencia significativa estadística para decir que realmente la aspirina sí era un protector, ¿no? No encontraron diferencia significativa en cuanto a que prevenga la preeclampsia en las gestantes que tenían alto riesgo. Tampoco encontraron diferencia significativa en los pacientes que tenían preeclampsia leve y les daban aspirina para evitar que la evolución a una severidad de la enfermedad, y tampoco encontraron ninguna relación con respecto a los recién nacidos pequeños para la edad gestacional. O sea, la aspirina no protegía nada. Y así sucesivamente. En el año 98 siguen estudiando la aspirina, baja dosis de aspirina, dice, para prevenir preeclampsia en mujeres de alto riesgo, ¿no? Este estudio fue hecho en Londres. Después de que los italianos estudian, Londres hace otro estudio y hace un metaanálisis, ¿no? Y aquí los ingleses nuevamente encuentran los mismos resultados que encontraron los italianos 3-4 años atrás, ¿no? De que efectivamente la aspirina no protegía a estos pacientes, ¿no?
Igual, en el año 2001 me encontré un estudio interesante, muy importante, ¿no? Que habla sobre la prevención de la preeclampsia, ¿no? Hasta entonces todos los estudios se habían abocado a los beneficios que podría brindar la aspirina en función a la patogénesis, ¿no? Que bueno, a nivel de la circulación placentaria, pues había muchos mediadores constrictores como el tromboxano, y que la aspirina bloqueaba el tromboxano, favorecía la prostaciclina, favorecía la vasodilatación, y que pues se mejoraba la perfusión placentaria y por lo tanto pues mejoraba o podía reparar la enfermedad. En el año 2001 enfocan diferente el tema de la prevención, ¿no? Y proponen prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? De la preeclampsia. ¿Qué decían como prevención primaria? ¿No? Que la preeclampsia sigue siendo uno de los principales problemas obstétricos en los países menos desarrollados. Hasta ahora eso no ha cambiado, ¿no? Que las causas de esta enfermedad aún no se conocen. Hasta ahora eso sigue siendo igual, ¿no? Por lo tanto, la prevención primaria eficaz no es posible hasta ese momento, 2001. Eso hasta ahora no ha cambiado, ¿no? La investigación en la última década, nuestra década actual, ha identificado algunos de los principales factores de riesgo para la preeclampsia, que es el cuadro que yo les he leído al inicio, ¿no? Y la manipulación de estos factores podría resultar en una disminución de su frecuencia. Entonces nosotros, lo que quiere decir que en la prevención primaria lo que tenemos que hacer es identificar factores de riesgo asociados, clasificar estos factores de riesgo moderado y alto, ¿no? Y clasificar en grupo a nuestros pacientes de riesgo, ¿no? ¿Qué se puede hacer en cuanto a la prevención secundaria según esta revisión? Dice, a principios de los 90, estamos hablando de prevención secundaria, la aspirina se pensaba que era la droga maravilla en la prevención secundaria de la preeclampsia. Entonces, cuando nosotros medicamos a la paciente, estamos haciendo prevención secundaria, ¿no? Los resultados de los ensayos grandes han demostrado que este no es el caso. Yo les he leído pues cómo han ido evolucionando los estudios y cómo han ido cambiando la perspectiva frente a la aspirina, ¿no? Y si hay una indicación para el uso de la aspirina, es en el paciente con un riesgo muy alto de desarrollar la enfermedad grave con aparición muy temprana. Entonces, desde hace 10 años, la aspirina podría estar indicado, salvo estos discretos beneficios que pudiera mostrar en algunos pacientes, de riesgo muy alto de desarrollar la enfermedad grave y cuya aparición pudiera ser temprana, ¿no? Lo mismo ha pasado con la historia del calcio, ¿no? Más o menos similar, ¿no? Con la diferencia de que la evidencia existe con respecto al calcio, que las mujeres que tienen un consumo bajo de calcio en su dieta podrían ser susceptibles de beneficiarse con los supuestos suplementos de calcio, ¿correcto? Entonces, prevención secundaria es la medicación que nosotros podemos usar para tratar de evitar la aparición de la enfermedad, o que si la enfermedad aparezca lo más tardío posible, y que si aparezca no sea grave. No hay ninguna droga, ningún medicamento que hasta ahora haya mostrado la evidencia científica de que pueda pasar con eso. Entonces, prevención secundaria estamos hasta ahora mal, ¿no? ¿Qué hay en la prevención terciaria, ¿no? El control prenatal adecuado y el término oportuno del embarazo son de suma importancia en la prevención terciaria de la preeclampsia, ¿no? Que es lo que le decía el doctor de la Peña, ¿no? Entonces, solo la prevención primaria y la prevención terciaria han demostrado realmente eficacia frente a la enfermedad, pero para prevenir la enfermedad no se puede prevenir la enfermedad, sino para prevenir la morbilidad, o sea, el desarrollo de falla multiorgánica. Entonces, control prenatal adecuado y el término oportuno del embarazo, o sea, saber cuándo tiene que terminarse el embarazo,
son de suma importancia en la prevención terciaria de la preeclampsia, ¿no? Hay evidencia para sugerir que el efecto directo intrínseco de grados moderados de hipertensión materna es beneficiosa para el feto, ¿no? Y la hipertensión severa sí requiere tratamiento. Entonces, una paciente que tiene preeclampsia, que tiene hipertensión arterial, si no es severa, esta no necesita tratamiento, ¿no? Lo vamos a decir más adelante. Vamos a hacer una conclusión de todo lo que estamos diciendo, ¿ya? En el 2003, vamos a seguir viendo el tema de la aspirina. En el 2003, ¿quiere que lo diga ahora? Ah. ...81 miligramos es la dosis que la mayoría de estudios han concluido como la dosis ideal o promedio para este grupo de pacientes, ¿ya? La gran mayoría de estudios han sido entre 81 y 100 miligramos. Otro grupo, 75 miligramos, pero siempre ha oscilado entre 60 y 150 miligramos. El metaanálisis que presentó Cochrane en el año 2003, lo vamos a ver más adelante, dijo 81 miligramos, en el número más numeroso, en el estudio más numeroso de pacientes que ha tenido, ¿no? Vamos a seguir viendo el tema de la aspirina. En el año 2003, la revista de Ginecobstetricia, un journal, presentó el estudio, la aspirina como prevención de preeclampsia en mujeres con factores de riesgo histórico, ¿no? O sea, que habían tenido preeclampsia, ¿no? Eso fue una revisión sistemática, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes entraron aquí? Lo que querían, el objetivo es examinar la efectividad de la aspirina para prevenir muerte perinatal y para prevenir preeclampsia en mujeres que ya habían tenido preeclampsia. Entonces ya la aspirina, bueno, ya como no sirve para prevenir preeclampsia, como no sirve para evitar el desarrollo de la enfermedad de leve a severa, como tampoco sirve para demorar la presentación de la preeclampsia, o sea, en mujeres que van a hacer preeclampsia tampoco sirve para demorar la presentación de la preeclampsia, o sea, para que se presente lo más tardío posible, los estudios comenzaron a apuntar a tratar de encontrar algún beneficio de la aspirina, ¿no? Y dijeron, bueno, pues, vamos a ver si sirve para prevenir un nuevo episodio de preeclampsia. O sea, el grupo consiguieron a las mujeres que habían tenido preeclampsia y les comenzaron a administrar aspirina con el mismo protocolo. ¿Para qué? Para ver si evitaban, si ni estos pacientes que habían tenido preeclampsia previa pudieran no presentar la enfermedad, o si la presentaban no tan severa, y si la presentaban, lo presentaban lo más tardío posible, ¿no? Entonces querían ver pues si efectivamente la aspirina era un grupo más selecto ya, ¿no? En el cual ya se sabía que esta mujer tenía el riesgo de volver a hacer preeclampsia porque ya se estaban asociando los factores de riesgo que condicionaban a que en un futuro pudiera ser la mujer preeclampsia, ¿no? Entonces entraron aquí las mujeres que tenían historias previas de preeclampsia, entraron también, y aquí agregaron otro grupo, aquellas mujeres que tenían hipertensión arterial crónica, tenían diabetes y enfermedad renal, ¿no? Que encontraron que la aspirina reduce el riesgo de muerte perinatal y de preeclampsia en mujeres que tienen factores de riesgo, ¿no? Entonces, dada la importancia de estos resultados y dada la seguridad y el bajo costo de la aspirina, la terapia con aspirina puede ser considerada de mujeres con factores de riesgo histórico, o sea, con antecedentes de preeclampsia. ¿Correcto? Entonces ya van encontrando ustedes definiendo su grupo de qué mujeres podrían beneficiarse, ¿no? En este estudio estuvieron mujeres con antecedentes de preeclampsia, mujeres con antecedentes de hipertensión arterial crónica, mujeres con antecedentes de diabetes, mujeres con antecedentes de enfermedad renal. Ahora, la misma revista de Ginecobstetricia en el 2013 ha publicado un metaanálisis, ¿no? Que dice la aspirina en la prevención de preeclampsia en mujeres de alto riesgo, ¿no?
¿En qué concluye? Que nuestro estudio muestra que no hay significancia estadística en los resultados. ¿Ya? Sin embargo, este metaanálisis sugiere que la aspirina puede reducir la incidencia de preeclampsia. O sea, no hay significancia estadística, pero los grupos comparados, siempre el grupo que recibió aspirina tuvo menor número de severidad, de aparición y de aparición temprana en los pacientes que hicieron preeclampsia, aunque los resultados no han sido significativamente, los resultados estadísticamente no han sido significativos, o sea, no han alcanzado la rigurosidad científica para afirmar sí, el que toma aspirina, por lo tanto, no va a desarrollar preeclampsia. Eso es lo último. Estudio publicado en enero del 2013. En la actualidad sigue existiendo interrogantes importantes sobre si cualquier subgrupo de las mujeres es probable que se beneficien de la terapia con dosis bajas de aspirina, ¿no? ¿Cuándo debe iniciarse el tratamiento? ¿Primero o segundo trimestre? Y la dosis óptima para inhibir las prostaglandinas, ¿no? Sintetasa placentaria, que es lo que quiere realmente, lo que busca la aspirina, ¿no? En el año 2002, el Colegio Americano de Ginecobstetricia publicó una guía donde no recomienda la terapia con aspirina en dosis bajas para las mujeres con bajo riesgo de desarrollar preeclampsia. Sin embargo, no llegó a ninguna conclusión acerca de las mujeres con moderado y alto riesgo. En el año 2010, una guía publicada por NICE, que es la Fundación de Salud de Niño Materno Perinatal de Londres, es inglesa, dijo que el uso de dosis bajas, ellos sí dijeron la dosis 75 miligramos en su guía, eso fue una guía que ellos manejaron, de aspirina en las mujeres con al menos un factor de alto riesgo, y ellos en su guía definieron qué era un factor de alto riesgo. Un factor de alto riesgo, ellos decían, hipertensión arterial crónica, enfermedad renal, diabetes, enfermedad autoinmune, lupus, vasculitis, Sjögren y cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune, ¿no? Y antecedentes de preeclampsia. Estas pacientes fueron consideradas como pacientes de muy alto riesgo y bastaba que tenga uno de estos para entrar al grupo de pacientes de muy alto riesgo y recibir aspirina a dosis bajas de 75 miligramos. El otro grupo fue aquellas que tenían cuando menos dos factores de riesgo moderado, y también definieron cuáles eran los riesgos moderados para ellos: edad mayor de 40 años, primigesta, embarazo múltiple, periodo intergenésico mayor de 10 años, índice de masa corporal mayor de 35 kilos por metro cuadrado, obesa severa, dice, y que tenían factores que tenían que ser evaluados en la primera cita, ¿no? Y antecedentes familiares de preeclampsia. Estos fueron considerados como factores de riesgo moderado, ¿no? Y tenías que presentar dos de ellos, cualquiera dos de ellos, para comenzar a entrar al protocolo de aspirina de 75 miligramos. ¿Correcto? Entonces ustedes de acá ya saben cómo clasificar su grupo de riesgo. Esto fue una guía publicada en el 2010 y que hasta ahora existe en Londres, ¿no? Si se indica aspirina, el tratamiento debe ser iniciado entre las 12 a 14 semanas de gestación. Esta es la conclusión de un metaanálisis. Entonces, si ustedes van a indicar aspirina, en este grupo de riesgo tenía que iniciarse entre las 12 a 14 semanas. La óptima dosis baja no está bien determinado, pero 81 miligramos ha sido bien tolerada. La seguridad del uso de dosis bajas de aspirina en el segundo y tercer trimestre del embarazo está bien establecido. Hay muchos estudios que justifican en ese periodo de inicio, pero las preguntas persisten sobre su uso desde el primer trimestre. Hasta ahora no han validado el uso en el primer trimestre, ¿no? La terapia temprana es importante, ya que las características fisiopatológicas de la preeclampsia se desarrollan en este momento semanas antes de la enfermedad clínica aparente. O sea, lo que se sabe
es que cuando aparece clínicamente la enfermedad, no es el inicio real de la enfermedad se ha estado incubando muchas semanas atrás. Por eso es que si la aspirina va a brindar algún beneficio, tiene que ser iniciado tempranamente. ¿Correcto? La aspirina se suspende 5 a 10 días antes del parto esperado para disminuir el riesgo de sangrado durante el parto. Sin embargo, se ha demostrado que no tiene ningún efecto adverso materno ni fetal relacionado con dosis bajas de aspirina. O sea, quiere decir que las mujeres que tuvieron que ir a un parto precipitado o a una cesárea por alguna emergencia, pues, y estuvieron recibiendo aspirina hasta el día de ayer, no hubo ninguna complicación como consecuencia de la aspirina, ¿no? O sea, hemorragias o sangrados por cesárea o por el parto, ¿no? Que eso es esperable en los pacientes que reciben aspirina. Hasta ahí con la aspirina. Buena pregunta. Yo hago cuidados intensivos. No, la verdad, no sería engañarlos si yo he revisado la guía de acá del MINSA, porque había que revisar la guía del MINSA, ¿no? ¿Qué tiene el MINSA, no? Pero yo que sepa, no, yo no hago controles prenatales definitivamente, ¿no? Yo soy intensivista y me perdonan si por ahí no he revisado, pero habría que revisar la guía del MINSA, ¿no? Pero hasta donde yo sé, no he oído ni he escuchado hablar en la guía sobre lo que es aspirina, ¿no? Pero yo les estoy brindando más o menos lo que internacionalmente se ha estudiado, lo que hay hasta ahora con respecto a la aspirina, ¿no? Tal vez considero que por los beneficios que son muy pocos y todavía controversiales, no la han incluido pues en estos grupos de riesgo. Pero yo, si hiciera control prenatal y tuviera estos grupos de riesgo bien definidos, como lo define el grupo italiano y el grupo inglés, yo sí le daría a esta paciente que hemos revisado, este grupo de pacientes que hemos revisado en la diapositiva anterior. Estamos, ¿no? ¿Qué otra cosa, qué otra medida preventiva se ha estudiado? La anticoagulación. Cuando damos aspirina no estamos anticoagulando, estamos antiagregando, ¿no? O sea, lo que hace la aspirina, evitar que las plaquetas se aglutinen. La anticoagulación tiene que ver con el bloqueo de los factores de coagulación, y básicamente la anticoagulación en estos pacientes se hace con heparina, no con warfarina, que es otro anticoagulante, sino con heparina, ¿no? Algunas mujeres sí lo necesitan, por ejemplo, con trombofilias, ¿no? Pero vamos a ver qué ha habido con anticoagulación con respecto a la prevención y evidencia de trastornos hipertensivos del embarazo. La placenta en la preeclampsia muestra rasgos característicos de isquemia uteroplacentaria. Entonces, lo lógico que a mí me lleva a pensar que si yo tengo isquemia porque se forman trombos, yo debo anticoagular al paciente para evitar la formación de trombos y evitar la isquemia. Ese fue el pensamiento primario que llevó a estos investigadores a ver si la anticoagulación funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque hay un aumento de fibrina en los nódulos sincitiales e intervellosos, ¿no?, de la placenta. Hay hipoplasia distal de las vellosidades, hay infarto en las vellosidades, hay necrosis, o sea, muerte vesidual y anomalías de las arterias espirales, incluyendo aterosis aguda, hipertrofia mural, hipertrofia de la pared de la arteria, y trombosis de la luz de la arteria, ¿no? Y por lo tanto obliteración fibrosa de estas arterias. Todo esto es verdad porque se ha estudiado anatómicamente las placentas de las pacientes preeclánticas, ¿correcto? Entonces todo esto se ha hallado ahí. Entonces, ¿qué se planteaba? Que la anticoagulación profiláctica en mujeres de alto riesgo, en particular aquellas con historia de preeclampsia temprana grave, se ha sugerido para minimizar la formación de trombos y mantener la perfusión, que es lo que se quiere, ¿no? Aunque la formación de trombos es un componente menor de esas anormalidades uteroplacentarias. Hasta ahora, hasta la actualidad, el tema es controversial. Por lo tanto, no se anticoagula para prevenir preeclampsia, ¿ya? Calcio. ¿Qué hay con el calcio con el tema de prevención?
Al igual que con la aspirina, no parece haber ningún beneficio con los suplementos de calcio de rutina para mujeres sanas nulíparas, en las cuales la ingesta de calcio es la dieta adecuada, o sea, en la dieta es adecuado. Mujeres que tienen una dieta normal, que comen su dieta con fuentes de calcio normal, pues no se benefician de suministrarles suplementos de calcio con la mira a prevenir preeclampsia, ¿correcto? Puede haber un beneficio para la prevención de la preeclampsia en algunas poblaciones de alto riesgo, en particular los que comen una dieta baja en calcio. Mejor dicho, pacientes de alto riesgo que por alguna razón el calcio sérico pudiera estar disminuido, o que porque tienen una dieta baja en calcio pudiera estar disminuido. Esos pacientes, si reciben suplemento de calcio, podrían beneficiarse, ¿no? Por lo tanto, calcio de manera rutinaria en pacientes para evitar la preeclampsia, si lo hacen por eso, no, ¿ya? El estudio que se publicó en el año 2010 en una revisión sistemática de la base de Cochrane, dijo: calcio suplementario durante la gestación para prevenir desórdenes hipertensivos y problemas relacionados con el embarazo. Fue un estudio randomizado en la que comparó la ingesta de 1 gramo de calcio diario, ¿no?, durante la gestación con un grupo de placebo, o sea, con un grupo de gestantes que no recibieron el calcio. ¿Qué encontraron ellos? Dicen que los suplementos de calcio parece estar relacionado con disminuir el riesgo de preeclampsia y reducir el riesgo de partos prematuros. Eso dijeron, ¿no? Pero en este estudio se estudiaron 15.730 mujeres. El riesgo promedio de hipertensión arterial se redujo en este grupo de pacientes que recibieron calcio. Hubo reducción en el riesgo de preeclampsia asociada a suplementos de calcio. El efecto fue mayor en las mujeres de alto riesgo y que tenían una dieta baja en calcio, ¿no? El riesgo promedio de nacidos prematuros se redujo en el grupo que recibió calcio, ¿no? No hubo ningún efecto sobre el riesgo de muerte fetal o muerte antes del alta en el recién nacido, ¿no? La mortalidad materna no se redujo, o sea, fue igual. En el grupo control, o en el grupo placebo, como el grupo que recibió calcio, la mortalidad no varió. Entonces ahí ya va los puntos en contra, ¿no? La mayoría de las mujeres en estos ensayos fueron de bajo riesgo y tenían una dieta baja en calcio. O sea, estaba dando suplementos de calcio a un grupo de mujeres que no necesitaban suplementos, sino necesitaban tratamiento, porque tenían una baja dieta en calcio, por lo tanto su calcio corporal total estaba disminuido. Y no necesitaban calcio para evitar la preeclampsia, sino necesitaban calcio para reponer lo que no tenían, ¿correcto? Entonces, ahí perdió fuerza todo este estudio, ¿no? Se registraron muertes maternas en un solo ensayo, ¿no? Ocurrió una muerte en el grupo de calcio y 6 en el grupo placebo, una diferencia que no fue estadísticamente significativa, o sea, no protegía, ¿no? Entonces los suplementos de calcio de 1.5 a 2 gramos de carbonato de calcio por día en dosis divididas fueron dados a varios grupos de pacientes, ¿no?, para evaluar la prevención de los trastornos hipertensivos de embarazo, ¿no? Los suplementos de calcio parecen reducir a la mitad aproximadamente el riesgo de preeclampsia, pero finalmente el ensayo más grande de mujeres con baja ingesta de calcio basal no mostró una reducción sustancial de la preeclampsia, pero hubo una reducción significativa en la aparición de la enfermedad temprano grave. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que hubo un estudio en el cual seleccionó mujeres con baja ingesta de calcio en su dieta, y a ellas les dieron suplemento de calcio. Y en ellas, en ese grupo que compararon, ni siquiera en ese grupo que necesitaba calcio, ni siquiera en ese grupo redujo la incidencia de aparición de preeclampsia. Lo único que fue estadísticamente significativa es que la enfermedad apareció más tardíamente y que fue menos severa, ¿correcto? En el año 97, la revista The New England Medical publicó un estudio sobre la prevención de preeclampsia con suplemento de calcio. Ellos asignaron casi 5.000 pacientes y recibieron diariamente
de 2 gramos de calcio elemental, más o menos, ¿no? El suplemento de calcio no redujo significativamente la incidencia de la preeclampsia, ni demoró la aparición de preeclampsia, ni la severidad. ¿Ya? Este estudio fue un estudio randomizado, controlado, doble ciego. O sea, fue un estudio estricto, rigurosamente científico. Y aquí el calcio no mostró nada, entonces fue el único estudio realmente relevante que se ha hecho sobre el calcio hasta ahora, que dice pues que el calcio, el suplemento de calcio para prevenir preeclampsia no sirve. Ustedes lo pueden dar, pero denlo con otro objetivo. Pero si lo dan para prevenir preeclampsia en pacientes de alto riesgo, no sirve. Si la paciente tiene una baja ingesta de calcio, una dieta con baja ingesta de calcio, pues ahí sí, denle, pero porque consume poco calcio, no para prevenir preeclampsia, ¿no? Pero estas sí podían beneficiarse porque dicen que los pacientes que tienen una dieta con baja ingesta de calcio pueden sí beneficiarse del suplemento de calcio, porque estudios sí encontraron de que la enfermedad aparecía más tardíamente y que con menos severidad. ¿Ya? Entonces, algunos estudios actuales concluyen que los suplementos de calcio materno en el segundo trimestre parece dar lugar a una pequeña, pero estadísticamente significativa, disminución de la presión arterial en el recién nacido hasta los 9 años de edad. Sin embargo, otros no han encontrado ningún efecto clínicamente significativo. Esto fue contraproducente al calcio, o sea, decían que las mujeres que recibieron calcio, los hijos que tuvieron, nacieron con hipotensión, y que esa hipotensión se ha mantenido incluso hasta los 9 años de edad, ¿no? Pero fue un estudio que encontró diferencia estadística significativa, ¿no? Pero después de eso no se ha hecho más estudios, ¿no? O sea, si una mujer tiene, ¿para qué? Porque alguno dice, doctor, si mi paciente recibe calcio, ¿le hará mal? Es la pregunta, ¿no? ¿Le va a hacer mal? Bueno, hay este estudio que dice que las mujeres que recibieron calcio, los hijos que tuvieron producto de este embarazo, los que recibieron, hubo una diferencia estadística significativa con respecto a hipotensión, y que esta duró hasta los 9 años de edad, ¿no? El otro son los antioxidantes. ¿Damos vitamina C, vitamina E para prevenir la preeclampsia, sí o no? Vamos a ver qué dice, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, tenemos que saber por qué es que se investigó esto, ¿no? La idea de este curso es que ustedes sepan, bueno, sí, ya, pero ¿por qué se les ocurrió? ¿De dónde sale esto? Dicen que la patogénesis de la preeclampsia ha sido descrito como un proceso en 2 etapas. Uno, la reducción de la perfusión placentaria, y otro que era seguido por la liberación de factores placentarios que desencadenan la disfunción de la célula endotelial materna. ¿Ya? Esto me llevaba a un estrés oxidativo que puede ser la causa de la disfunción de la célula endotelial, o sea, se formaban producto del metabolismo, se formaban sustancias oxidantes. Estas sustancias oxidantes podían dañar el endotelio y generaba la respuesta de la enfermedad en la madre y la falla multiorgánica. Entonces, esto conllevó a la hipótesis que dice que los marcadores de estrés oxidativo están presentes en la circulación materna de mujeres afectadas. Entonces, midieron estos marcadores. Por esta razón, los antioxidantes han sido propuestos para la prevención y tratamiento de la preeclampsia. Fue la razón por la que comenzaron a investigar si realmente estos antioxidantes contrarrestaban los efectos oxidativos secretados por la placenta, ¿no? Entonces, una revisión de Cochrane, en la cual estudió 6.000 pacientes, en las cuales recibieron suplementos de vitamina C, vitamina E, selenio, todos estos son antioxidantes, ¿no? Aceite de hígado de halibut. Este halibut es un pescado que está en el Atlántico, que se parece mucho al... Tuve que estudiarlo, ni yo sabía que era el halibut, ¿no? Pero lo que tiene este pescado era vitamina A, ¿no? O sea, entonces, como antioxidante, vitamina A, ¿no? Y han dado también aceite de pescado, ¿no? A todo este grupo de pacientes. Finalmente, la utilidad clínica de estos resultados es limitada porque la mayoría de los datos provienen de estudios con mala calidad y son estudios cuasi aleatorios. Mejor dicho, son experiencias personales. No sé, pues ustedes son directoras de un centro de salud y a sus gestantes les comienzan a dar, no sé, pues, pescadito frito en todas las consultas, ¿no?
y no sé, pues de repente hacen su estadística y resulta que su estadística comparada con la del año pasado, esta vez han tenido 9 preeclánticas menos y lo publicaron, pero eso no tiene ninguna justificación científica, ¿no? Eso no está comparado con nada. Entonces, estos estudios fueron analizados ahí. Entonces, bueno, magia, ¿no? Pues, verdad, voy a seguir dándoles y así, ¿no? Y el otro año, pues, tenían 10 veces más, ¿no? Y bueno, entonces, eso es lo que quiere decir, que el análisis de todos estos estudios no tenía ninguna relevancia científica que tenía, que era estricta, ¿no? Aunque un estudio piloto informó que dar suplemento durante el segundo y tercer trimestre de vitamina C 1000 miligramos al día y vitamina E 400 unidades al día redujo significativamente el riesgo de desarrollar preeclampsia. Múltiples estudios posteriores, multicéntricos, aleatorios, grandes, han refutado sistemáticamente este hallazgo, tanto en mujeres de alto y bajo riesgo de preeclampsia. Por lo tanto, no funciona, no sirve dar antioxidantes para prevenir preeclampsia. ¿Ya? El aceite de pescado, también dicen, ¿no? Se ha propuesto que los suplementos de aceite de pescado pueden tener una variedad de efectos protectores vasculares. Bueno, de hecho, los que tienen dislipidemia, que sufren de infarto, les dan aceite de bacalao, les dicen coman pescado porque protege al endotelio. Entonces, en principio, esa fue la idea de darle a estas mujeres, dado que la mujer tiene el endotelio dañado también la preeclampsia, pues podría tener algún efecto protector, ¿no? Entonces, proponen de que reduce la presión arterial sistémica y la incidencia de la preeclampsia y la hipertensión inducida por el embarazo, ahí va el negocio, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de los estudios no apoyan el uso de aceite de pescado para la prevención de preeclampsia, no sirve, ¿ya? Tanta cosa que no sirve, ¿no? Cuidado de la dieta. La idea es decirle para sacar de la cabeza tantas cositas místicas, ¿no? Coma esto, dele acá, me han dicho que esto, a ver qué hay de cierto, ¿no? Cuidado de la dieta. ¿Sirve cuidarse con la dieta para evitar la preeclampsia? O sea, usted es preeclántica de alto riesgo, por lo tanto usted tiene que hacer dieta. Yo no le he dicho, pero dicen que lo dicen, no sé. Hay solo pocos y pequeños ensayos aleatorios que evaluaron el papel de la dieta en la prevención de la preeclampsia. O sea, no hay muchos estudios para empezar. ¿Y qué incluyen? Asesoría nutricional. Le dicen, no, usted que da alto riesgo, vaya que la nutricionista le asesore qué comer. Suplementos calóricos y proteicos. Usted que tiene riesgo de ser preeclampsia, tiene que tomarse su Ensure, no sé cuánto, esto que tiene proteínas, o Power, qué sé yo, ¿no? Usted que tiene preeclampsia, usted tiene que bajar de peso en caso de que sea obesa y tiene que dejar comer proteínas de carne y calorías. Usted que es preeclántica, usted tiene que tener, tiene que recibir magnesio, ¿no? Usted que tiene riesgo de eso, deje de comer sal para que la presión no se le incremente, pues, tomando en cuenta de que los pacientes hipertensos crónicos, pues obviamente ellos tienen una ingesta baja de sodio, ¿no? De sal, como para protección de exacerbar la hipertensión. Esto no sirve para el desarrollo de hipertensión inducida del embarazo como medida preventiva, ¿ya? No se ha demostrado resultado beneficioso a partir de estas intervenciones. Entonces, a las mujeres de alto riesgo no las estresen con eso, no sirve, ¿ya? Eso dice. Vitamina D, ¿sirve dar vitamina D? Algunos estudios observacionales han reportado una asociación entre la deficiencia de vitamina D y un mayor riesgo de preeclampsia o la aparición temprana de preeclampsia severa. ¿Qué dicen los estudios? Pero un estudio prospectivo de corte de mujeres con alto riesgo de preeclampsia no encontró ninguna asociación. Claro, si tiene déficit de vitamina D, denle pues, no, y necesita tratamiento, que vaya al endocrinólogo para que la trate. Pero ni siquiera estas mujeres se han beneficiado o se han salvado de presentar preeclampsia. O sea, igual, si tenían que presentar preeclampsia por estar asociadas a alto riesgo, igual hacían su preeclampsia, ¿no? Pérdida de peso, aquí, esto es importante. Aunque la obesidad materna se asocia con un mayor riesgo de preeclampsia, pocos estudios han evaluado el efecto de la pérdida de peso en este riesgo, ¿no? Los estudios de corte de mujeres que se sometieron a cirugía bariátrica, o sea, que se pusieron la banda gástrica para bajar de peso, ¿no? Sugieren que la pérdida de peso reduce significativamente el riesgo de preeclampsia. Por el caso de la obesidad, lo hemos leído, ¿no? Índice IMC mayor de 35 como un riesgo grave para hacer preeclampsia, ¿no?
Además, un estudio de corte en pacientes con antecedentes de preeclampsia encontró que la pérdida de peso entre los embarazos reduce el riesgo de preeclampsia recurrente. Entonces, bajar de peso sí protege, ¿ya? No previene, pero sí protege, ¿no? Fármacos antihipertensivos. Bueno, ya que es preeclántica, vamos a darle antihipertensivos para evitar la severidad de la preeclampsia. Estudios controlados no han demostrado que la reducción de la hipertensión arterial con medicamentos, incluidos los diuréticos, reduzca el riesgo de preeclampsia o de DPP. Aquí los ginecólogos se mueren de miedo. Contrólame la presión, hermanito, que se le desprende la placenta, dicen. Ansiosos. No, los estudios dicen que no tiene nada que ver. Obviamente la hipertensión arterial severa sí hay que tratarla. No por el DPP, sino por lo que conlleva estragos vasculares a nivel renal, a nivel coronario y a nivel cerebral, ¿ya? Pero no ha encontrado ninguna protección con respecto, o si no, preeclampsia leve, ya déjale su metildopa de una vez, su nifedipino. No, ni mejora los resultados maternos ni fetales. Sin embargo, la terapia hace disminuir la incidencia de hipertensión severa. Entonces, la única razón justificable es que para que la paciente no me haga crisis hipertensiva, yo le doy su antihipertensivo. Solo esa es la única razón de tratar a una paciente con antihipertensivo, ¿no? Óxido nítrico. Bueno, las mujeres con preeclampsia pueden ser deficientes en óxido nítrico. El óxido nítrico tiene la función de vasodilatar, ¿ya? El que favorece la vasodilatación inhibe la agregación plaquetaria. Sin embargo, no hay estudios de alta calidad que justifique la administración de óxido nítrico, ¿no? O sea, que es el nitrato de glicerina, que es un medicamento que nosotros lo usamos en crisis hipertensiva para prevenir preeclampsia. No sirve eso. Pero han hecho muchos estudios con la L-arginina. La L-arginina es un precursor del ácido nítrico, es el sustrato base principal para el óxido nítrico, ¿no? Pero en esos estudios tampoco, aquellos pacientes que han recibido dietas con L-arginina, en gran cantidad, que es un aminoácido elemental, no se ha beneficiado para nada, ¿no? Entonces no sirve el óxido nítrico. Acá es la carnecita, lo que va a quedar de toda la habladuría que hemos hecho, ¿ya? Conclusiones y recomendaciones. Aspirina en dosis bajas es el único medicamento para el cual existe cierta evidencia de beneficio en la reducción del riesgo de preeclampsia. Para las mujeres con bajo riesgo de desarrollar preeclampsia se recomienda evitar la aspirina a dosis bajas. Grado de recomendación y evidencia 1A. ¿Qué significa 1A? Significa que el estudio, que la conclusión de donde sale esto está en base a estudios estrictamente y rigurosamente bien establecidos. O sea, no sirve en definitiva y sin ninguna duda darle aspirina a las mujeres de bajo riesgo, ¿ok? No hay evidencia de beneficio. Esa es la primera conclusión. Segundo, para las mujeres con moderado a alto riesgo de desarrollar preeclampsia, se sugiere profilaxis con aspirina a dosis baja, ¿ya? Grado 2B. ¿Qué significa grado 2B? Significa que los estudios que resultan con esto tienen de alguna manera alguna deficiencia científica en cuanto a rigurosidad, o que no han tenido una diferencia significativa importante, pero que los grupos que comparaban siempre, el grupo de la aspirina tenía mayor ventaja frente al grupo que no recibía, pero cuando querían hacer la diferencia significativa no cumplía, ¿no? Entonces lo dejan y es por eso que supongo que, bueno, quienes se hayan reunido para hacer el consenso y la guía en el Perú, pues no lo hayan considerado, ¿no? Pero yo que he revisado todos estos estudios, si tuviera una paciente de alto riesgo, en la cual, y son los riesgos que ya hemos dicho acá, ¿no? Entonces yo sí le daría, porque hay muchos estudios que dicen que sí puede, si no puede prevenir, que realmente a mí lo de prevención no me queda claro, pero sí evita la severidad de la enfermedad y la aparición temprana de la enfermedad. ¿Estamos? ¿No? Ningún tratamiento es una alternativa razonable teniendo en cuenta que no podemos identificar fácilmente un grupo de mujeres embarazadas que previsiblemente tendrían el beneficio clínico significativo de la terapia con aspirina a dosis baja. O sea,
No sabemos realmente hasta ahora, o sea, yo no puedo decir, a pesar que una mujer tiene alto riesgo de hacer preeclampsia, yo no puedo decir, bueno, esta que va a tener preeclampsia a futuro voy a darle. No, es grupo de riesgo. En ese mismo grupo de riesgo que no recibe nada y que tú has tenido 2 apartos con preeclampsia, el próximo no tiene preeclampsia, pues, sin aspirina y sin nada. Entonces, por lo tanto, los estudios no pueden compararse en ese sentido. Porque solo podrían compararse diciendo, bueno, venga usted para acá porque usted de aquí tengo el 100% de seguridad que usted va a hacer preeclampsia. No hay, no se puede, no hay ningún score hasta ahora, ni siquiera los factores de riesgo asociados altos, ¿no? No hay consenso sobre los criterios para definir a las mujeres de moderado a alto riesgo por preeclampsia, ¿no? La baja dosis óptima de aspirina no está bien definida. Sugerimos 81 miligramos por día, ¿no? Grado de recomendación y nivel de evidencia 2B, comenzando al final del primer trimestre, 12-14 semanas, ¿no? La aspirina se suspende se suspende 5 a 10 días antes de la fecha esperada del parto para disminuir el riesgo de sangrado durante el parto. Si ustedes tienen una paciente que están recibiendo eso, pues si ustedes ya tienen un parto esperado en una fecha determinada, suspendan 5 a 10 días, aunque no se hayan registrado pues efectos indeseados por el tratamiento de aspirina. Se ha demostrado que no hay efectos adversos maternos o fetales relacionados con la dosis baja de aspirina. De otro lado, y lo que siempre dicen, bueno, si mal no le hacen, hay que darle, hay que probar, ¿no? Entonces, la dosis baja de aspirina, 81 miligramos, es segura. Si bien no le hace mal, de lo que estamos seguros es que mal, de 81 miligramos no le va a hacer mal. Eso sí, en definitiva. Pero, y que hay controversias sobre si la puede proteger o no, démosle pues, ¿no? Yo sí le daría, ¿no? No se recomiendan suplementos de calcio de rutina para prevenir preeclampsia en mujeres sanas nulíparas, ¿ya? Grado de evidencia 1A, o sea, es estrictamente científico y confirmado y reconfirmado de que no tiene razón de ser dar calcio. Puede haber un beneficio para la prevención de la preeclampsia en poblaciones de alto riesgo, en aquellas que consumen una dieta baja de calcio. No se recomiendan los suplementos de vitamina C y E para prevenir preeclampsia. O sea, si ustedes dan vitamina C y E, que sean por otras razones menos para prevenir preeclampsia. No sirve. Nivel de evidencia, grado 1A. ¿Ya? Totalmente demostrado. No se recomienda el aceite de pescado para prevenir preeclampsia. Totalmente demostrado. Nivel y grado de evidencia 1A. Ningún fármaco previene la progresión de la enfermedad de leve a más grave. ¿Ya? O sea, no hay medicamento que pueda prevenir la evolución de la enfermedad de leve a más grave, ¿ya? Ninguno.